Ser adolescente ya es complicado. Emociones fuera de control, decisiones que no entiendes y expectativas que no pediste. Pero ahora imagina enfrentar todo eso en la Edad Media, sin privacidad, sin derechos, y con el riesgo constante de ser vendido, casado o enviado a la guerra antes de cumplir los 15. Nada de selfies, rebeldía o crisis existenciales. Solo órdenes, castigos y silencio. ¿Aún crees que la adolescencia de hoy es difícil? Bienvenido a la realidad medieval. Sobrevivir era la excepción. En la Edad Media, la infancia era un privilegio efímero. A los ojos de la sociedad, un niño dejaba de serlo mucho antes de entender siquiera qué significaba crecer. A los 7 años, muchos eran enviados lejos de casa para servir en otros hogares. No importaba si eras noble o campesino, rico o pobre, lo habitual era entregar a tus hijos a familias ajenas, como si fueran parte de un sistema de intercambio. A cambio, tú recibías a los hijos de otros. Se decía que era por el bien del niño, pero detrás de esa frase se escondía una realidad más cruda, menos bocas que alimentar y más manos para trabajar. Esta práctica, documentada incluso por embajadores extranjeros que observaban con desconcierto las costumbres locales, era común en el norte de Europa. Algunos niños eran destinados a formarse como aprendices, otros, simplemente a servir. Los más afortunados iban al clero, o en raros casos, a la universidad. Pero para la gran mayoría, la vida adulta comenzaba antes de que pudieran comprenderla. El paso de la niñez a la responsabilidad era brusco. No había espacio para la duda, ni para los juegos, ni para el apego. A los ojos del mundo, si podías caminar, podías servir. Y si podías obedecer, ya eras útil. La niñez terminaba cuando dejabas el hogar, y no siempre había retorno. En la Edad Media, un adolescente no era visto como un individuo en formación, sino como una inversión o una propiedad en proceso de rentabilización. A partir de los 12 años, la ley ya lo consideraba legalmente adulto, y eso significaba una sola cosa: podía ser negociado, contratado o atado por contrato como cualquier otro bien. Las familias con recursos ahorraban no para darle libertad a sus hijos, sino para comprarlos un aprendizaje, un acuerdo formal donde eran entregados a un maestro a cambio de formación y años de obediencia total. Estos contratos eran estrictos. Se estipulaba que el aprendiz debía prometer no escapar, no apostar, no robar, no visitar prostitutas, y en muchos casos, ni siquiera casarse durante el periodo pactado. Si rompía alguna cláusula, el castigo no era simbólico, su contrato se extendía el doble de años. Todo esto mientras debía aceptar cualquier corrección de su maestro, siempre y cuando no fuera demasiado severa. Para muchos adultos, tener un adolescente bajo su cargo era equivalente a tener una herramienta útil y económica. La idea de educación o crecimiento emocional quedaba relegada frente a la utilidad inmediata. El adolescente no se pertenecía a sí mismo. Legal y culturalmente, pertenecía a alguien más. Sus decisiones, su libertad y su futuro estaban en manos ajenas, y raramente se le pedía su opinión. La separación entre padres e hijos no era solo física, sino profundamente emocional. Para un adolescente medieval, ser enviado lejos del hogar a tan corta edad significaba mucho más que empezar una nueva etapa, era una ruptura forzada con todo lo que conocía. Aunque algunos padres creían estar actuando en beneficio de sus hijos, la experiencia era desgarradora para quienes la vivían. Un joven de la época escribió con tristeza que todo lo que alguna vez le dio placer bajo el cuidado de su madre y su padre, ahora se había convertido en tormento y dolor. Y ese testimonio pertenece a uno de los pocos que sabía leer y escribir. La gran mayoría de los adolescentes eran analfabetos, lo que les impedía siquiera enviar una carta. Aunque vivieran a solo unos kilómetros de su familia, podían pasar años sin contacto. La soledad, el sentimiento de abandono y la falta de afecto se acumulaban en silencio. No había espacio para expresar tristeza, ni permisos para regresar a casa por nostalgia. Se esperaba que fueran obedientes, productivos y agradecidos, incluso si por dentro estaban rotos. En un mundo donde el afecto era considerado debilidad y la disciplina lo era todo, los vínculos emocionales se sacrificaban por la eficiencia. La adolescencia medieval no era una transición. Era un corte seco. Y muchos jamás sanaban del todo. En la Edad Media, la pubertad no era una etapa de exploración personal ni de autodescubrimiento. Era una encrucijada brutal donde los caminos principales eran tres: la guerra, el matrimonio o el poder,
aunque ese poder no siempre era un privilegio, sino una carga aplastante. A los 13, Carlos VII fue coronado rey de Francia. A los 14, Juan de Bohemia ya gobernaba y lideraba ejércitos. A los 16, Eduardo, conocido como el Príncipe Negro, comandaba tropas en una de las batallas más sangrientas de la Guerra de los 100 años. Estos jóvenes no eran considerados promesas del futuro. Eran responsables del presente. Pero no todos heredaban tronos. Muchos adolescentes eran forzados a casarse apenas llegaban a la pubertad. En las clases altas, los matrimonios se pactaban como acuerdos políticos. A los 12 o 13 años, niñas y niños eran unidos en compromisos que sellaban alianzas familiares o fortalecían imperios. Y luego estaba la guerra. En un contexto donde las batallas eran constantes, los jóvenes eran reclutados sin vacilación. No había entrenamientos prolongados ni preparación emocional. Si podías sostener un arma, podías pelear. Así funcionaba. La pubertad no era la puerta de entrada a la juventud. Era una señal de que tu vida ya debía estar decidida. O eras útil para la política, para la guerra, o simplemente eras prescindible. Para las adolescentes medievales, crecer significaba convertirse rápidamente en moneda de cambio. La belleza no era un atributo personal, sino un recurso familiar que debía capitalizarse cuanto antes. Se consideraba que una mujer alcanzaba su apogeo físico y espiritual durante la adolescencia. Era entonces cuando su juventud, virginidad y pureza eran más valiosas. Por eso, en las élites europeas, era común que las niñas fueran comprometidas o casadas desde los 12 años, e incluso antes. Su cuerpo no les pertenecía, era un activo político. A diferencia de los varones, cuyo matrimonio podía posponerse para atender otras responsabilidades, a las mujeres se les exigía cumplir su rol desde temprano. Su destino estaba atado a la obediencia, la fertilidad y el silencio. La virginidad era un bien social, vigilado por la familia y juzgado por la comunidad. Una vez casada, la adolescente ya no era vista como una joven mujer, sino como alguien que había dejado atrás lo mejor de su vida. Juristas como Henry Bracton incluso definían a la mujer no por su edad, sino por su utilidad doméstica. Una niña se convertía en mujer cuando asumía labores del hogar. El crecimiento emocional o la libertad de elección no figuraban en esta ecuación. Para la sociedad medieval, lo más deseable de una joven era su valor como esposa, madre y símbolo de honor familiar. Su identidad individual apenas contaba. Aunque entrar a la universidad medieval podía parecer un privilegio reservado para unos pocos, la realidad era muy distinta. Para los adolescentes que lograban llegar a estas instituciones, el conocimiento venía acompañado de humillación, abuso y un rígido sistema jerárquico disfrazado de tradición académica. Las universidades del siglo XV, como Heidelberg o París, eran escenarios donde los novatos eran recibidos no con libros abiertos, sino con insultos, castigos y rituales de iniciación diseñados para quebrarlos. Uno de los más temidos era la ceremonia de quitar los cuernos, un proceso simbólico en el que se buscaba arrancar la supuesta ignorancia y arrogancia del estudiante nuevo. La humillación era pública y dolorosa, se le asignaban apodos, se le acusaba de ser inculto, y se le imponían castigos absurdos, desde fingidas extracciones de dientes hasta confesiones forzadas de pecados académicos. El objetivo era claro: destruir la dignidad del recién llegado para que aceptara sin cuestionar la autoridad de sus superiores. Estas prácticas no eran aisladas. Se extendían por toda Europa del Norte, y aunque algunas universidades trataban de regular los excesos, las reglas rara vez se respetaban. Irónicamente, la educación superior no era sinónimo de desarrollo intelectual en libertad, sino una carrera de resistencia. El adolescente que entraba a una universidad medieval no solo debía estudiar, debía sobrevivir psicológica y socialmente. Las novatadas medievales no eran simples bromas pesadas entre compañeros. Eran actos organizados de violencia y dominación institucionalizados en la cultura universitaria. Los estudiantes veteranos no solo humillaban a los nuevos, sino que se les concedía autoridad tácita para someterlos física y psicológicamente. En universidades como la Sorbona, Aviñón o Heidelberg, los recién llegados eran obligados a pagar banquetes, servir la cena como criados y soportar insultos constantes. A veces, estas iniciaciones incluían arrojarles excrementos o someterlos a rituales grotescos disfrazados de tradición académica. Pero lo más inquietante era la normalización del sexo por obligación. En ciertas ceremonias, se instaba a los novatos a visitar casas de baños, que eran en realidad prostíbulos encubiertos.
Este acto no era voluntario ni celebratorio, era una prueba impuesta por los mayores, quienes usaban la presión social y económica para forzar la participación. No hacerlo significaba exponerse a burlas, aislamiento o incluso represalias académicas. Aunque algunas universidades emitieron reglamentos para limitar estos abusos, como prohibir el consumo excesivo de alcohol o las agresiones físicas, la mayoría de estas normas se ignoraban por completo. La cultura del miedo y la sumisión se imponía desde el primer día. Para el adolescente medieval, entrar en la universidad no era un logro liberador, sino una entrada forzosa a un ciclo de abuso disfrazado de tradición. Comparar la adolescencia medieval con la actual no es solo un ejercicio histórico, sino un llamado a la empatía y a la perspectiva. Hoy, la adolescencia es entendida como una etapa de descubrimiento personal, de ensayo y error, de crisis de identidad que, con suerte, se transita con apoyo emocional y libertad. Pero en la Edad Media, esa etapa simplemente no existía. Era un lujo impensable. En cuanto el cuerpo cambiaba, la sociedad ya esperaba resultados: obediencia, productividad, fertilidad, liderazgo o sacrificio. Los adolescentes actuales enfrentan presiones sociales, académicas y emocionales, sí, pero con una red de contención que ni siquiera se soñaba hace siglos. Hoy puedes elegir tu camino, cambiar de carrera, decidir si te casas o no, tener voz y voto sobre tu futuro. En la Edad Media, todo estaba decidido antes de que pudieras cuestionarlo. Nacías con un rol asignado, y cumplirlo no era opcional. Los adolescentes medievales no tenían tiempo para preguntarse quiénes eran. Debían convertirse en lo que el mundo necesitaba: soldados, esposas, sirvientes o mártires. La libertad era una excepción, no una expectativa. Esta comparación no minimiza los desafíos de la juventud actual, pero sí recuerda algo esencial: el contexto lo es todo. Y aunque cada generación enfrenta sus propias batallas, algunas nacen sin siquiera tener el derecho de elegir sus armas. Quizás ahora veas la adolescencia con otros ojos. No como una etapa confusa, sino como un privilegio que generaciones enteras no pudieron experimentar. Si esta historia te hizo reflexionar, si te sorprendió o incluso te incomodó, es porque mirar al pasado siempre nos revela algo sobre el presente. Hay mucho más que descubrir sobre cómo vivían y sufrían quienes vinieron antes que nosotros. Así que, si quieres seguir explorando las partes olvidadas, oscuras o absurdas de nuestra historia, suscríbete. La próxima historia podría cambiar por completo cómo entiendes tu propia vida.